Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Vamos a ver un vídeo donde explico las funciones que tiene cada manguera neumática, la roja y la amarilla, para darle respuesta a un suscriptor que me pidió por favor si podía hacerle ese vídeo. Por cierto, gracias a Rubén del canal Recorriendo Europa en Camión, porque sin él este vídeo hubiera salido como salió en su origen. Ahora os cuento. Arrancamos. Pues sí, os prometí que os contaba y os voy a contar. ¿Por qué las gracias a Rubén? Bueno, este vídeo ya salió en su día, ha salido hace una semana y lo eliminé. Lo eliminé porque la información que daba en él no era correcta, ¿vale? Por suerte, nuestro amigo Rubén del canal Recorriendo Europa en Camión, al que le vuelvo a dar las gracias, tuvo a bien decirme, creo que fue algo parecido a esto: uno de los dos estamos equivocados, yo creo esto y esto. Y me puse a investigar porque ya me entró la duda y sí, tenía razón Rubén. Yo me había encabezonado con una cosita sobre el activador de freno, sobre el pulmón, y no me dejaba ver la realidad, ¿vale? Entonces, dado que había que corregir el vídeo y había que descargarlo de YouTube, digo, mira, se borra, se hace nuevo y ni tan mal. Así que ahora sí vamos a hablar sobre las mangueras roja y amarilla y qué funciones tiene cada una. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí tenemos me gustaría haberlo hecho con el camión enganchado, pero bueno, aquí tenemos las mangueras, la amarilla y la roja, ¿vale? Vamos a empezar con la roja. ¿Para qué es la roja? Pues la roja va a darle aire a todo el semirremolque o remolque que tengamos enganchado, llenando sus calderines, las suspensiones, y además va a proporcionar aire a la parte del activador de freno del pulmón que bloquea el remolque. Al darle aire a esa parte del activador de freno, lo que vamos a hacer es desbloquear el remolque, ¿vale? Para que lo entendamos, es un poco al contrario de lo que va a hacer la amarilla. Este es para el bloqueo del remolque solamente, no activa el freno de mano, no activa nada. Es un bloqueo del remolque que tiene para el freno de mano del remolque, si lo queremos llamar así, ¿vale? Le va a meter aire y al meterle aire se va a desbloquear. Ahora os hago un pequeño gráfico, no obstante podéis ver el vídeo aquí en el canal de cómo desbloquear los frenos, la parte 2, ahí viene muy completita, la podéis ver. A ver si puedo dejar un botoncito por aquí para que aparezca y lo veáis, y entenderéis por qué digo desbloquear el freno, ¿vale? Y darle aire a los calderines y a la suspensión. Esto es lo que hace la roja. ¿Qué es lo que hace la amarilla? Y para esto también le tengo que dar las gracias a Rubén, que me ha pasado un vídeo para que lo veáis también, ¿vale? La amarilla lo que hace es dar aire al freno de servicio, al de pie, y al de estacionamiento, al de mano, ¿vale? Tiramos del freno de mano y esto mete aire al freno de mano, a la parte del pulmón que corresponde al freno de pie y al de mano, que ves junta, ¿vale? Mete aire y se activa el perno y frena. Y cuando quitamos el freno de mano no echa aire. Estas son las dos funciones. Ahora os voy a hacer unos dibujitos y lo vamos a entender. Vamos para adentro. Y bueno, ya en el camión, antes de ver esta burda representación mecánica de lo que hay debajo de los remolques y semirremolques, pues vamos a ver el vídeo que me pasó Rubén, donde se ve claramente lo que vais a ver aquí, más o menos. ¿Lo tienes? ¿Lo has quitado? Ahora está quita, ponlo. Vale, quítalo. Ahora pisa el pedal de freno. Suelta. Pisa. Suelta. Vale. Bien, con el vídeo de Rubén ha quedado muy claro. Pero aún así os tengo que dar la tabarra con esto. Y esto que veis aquí es un poco cutre, lo siento, lo acabo de hacer muy rápido, ¿vale? Pero es para explicarle a este amigo mío, a este suscriptor,
el rollo de por qué la roja mete aire y se desbloquea y luego si la quitamos se bloquea, ¿vale? Estos son pulmones, ¿vale? Entonces vamos a empezar pues con el de aquí arriba. Aquí tenemos un pulmón, esto es entero, ¿vale? Este es entero. Para que nos hagamos la idea, más fácil, mirad. Este hierrito, esto es un hierro que empuja a las pastillas de freno. Aquí iría la rueda, ¿vale? Hay dos. Uno que pertenece al freno de pie y de mano y otro que solamente pertenece al bloqueo del tráiler. Este, cuando se activa, empuja a este otro, ¿vale? O sea, no es que esto se mueva todo, sino que este empuje a este. No es un hierro que llegue de aquí hasta aquí, ¿no? Este empuja a este. Venga, vamos a empezar y te comento. Vamos a ver. Esto es un pulmón que normalmente está dividido en dos. Yo lo he hecho igual, pero hay una parte más grande y otra parte más pequeña. La más grande, que es donde entra la roja, la manguera roja, es la del bloqueo del freno, lo que he comentado antes, como si fuese el freno de mano del remolque, donde lo bloqueamos o lo desbloqueamos. Cuando enchufamos la roja, como es este caso, metemos aire a esta parte del pulmón y esto que veis aquí es un muelle, falta el diafragma y demás, pero bueno, para que os hagáis la idea, este aire que le metemos aquí aplasta el muelle hacia atrás y el eje se queda ahí quieto, ¿no? ¿Qué pasa cuando quitamos la roja? Cuando quitamos la roja, dejamos de meter aire al pulmón, el muelle se estira, mueve el espárrago presiona los hidráulicos de las pinzas de freno y se frena. Esto es con la roja, ¿vale? Para esto sirve la roja, además de darle aire a los calderines, a la suspensión, a todo el conjunto del remolque o del semirremolque, ¿vale? Pero para que veas por qué te decía yo que cuando la enchufamos desbloqueamos y cuando lo quitamos bloqueamos. Este espárrago pues se mueve hacia adelante y hacia atrás, pues según corresponda. Vamos con la amarilla. La amarilla sucede exactamente lo mismo. En esta parte del pulmón tenemos un muelle que es más pequeño que este y cuando nosotros pisamos el freno de pie o echamos el de mano le metemos aire, que hace que aplastamos el muelle y el hierrito sale, vuelve a tocar los hidráulicos de las pinzas y se frena. Con el freno de mano pues continuamente estamos echando aire, con el freno de pie solamente lo echamos pues cuando pisamos el pie. Todo esto obviamente tiene unas válvulas que es cuando hace pss, 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 porque si no esto reventaría, ¿vale? ¿Cómo va el conjunto cuando va en marcha? Pues va así. La roja está echando aire completo todo el rato a la parte del freno que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Porque si no se expandería y frenaría. Y aquí si no tocamos el freno o no echamos el freno a mano, este muelle se expande y el hierrito que va con este muelle se echa para atrás y por tanto no sobresale mucho y no bloquea, no toca los hidráulicos y no frena el camión, ¿vale? Entonces, bueno, esto se ve muy bien, ya digo, en el vídeo que tengo de desbloquear de frenos, la parte 2, creo que son parte 2. Esto es un poco burdo, pero bueno. ¿Qué pasaría si yo voy en marcha y se me rompe la roja? Pues si se me rompe la roja, todo este aire se saldría. Este muelle, que es muy, muy, muy potente, se activaría, saldría el espárrago y bloquearíamos el remolque. Y tendríamos pues 6 planos muy guapos en las ruedas. Por eso es muy importante la roja. ¿Qué pasa si se me rompe la amarilla? Pues que no tendríamos frenos. Frenaríamos exclusivamente con la tractora. Si se rompe la amarilla, no pasa nada. No entra aire, no frena. Aire, frena. ¿Vale? Aquí estaría la rueda, como si nos fuese a pisar. La rueda viene así de frente. Entonces, para que veáis. Bueno,
Creo que ya está. Creo que, aunque esta vez me han quedado los dibujos un poco más cutres, creo que se ha entendido. No obstante, os aconsejo que veáis ese vídeo y ahí veréis el funcionamiento del activador de freno mejor, del pulmón, comúnmente llamado. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. No lo suelo decir y hacía tiempo que no lo decía también, pero si te ha gustado, suscríbete, campanita, recomendadme, ¿por qué no? Hasta pronto.